Dios te bendiga, amigo, hermano, que nos escucha por este lugar. Queremos que la paz y la misericordia de Dios esté contigo cada día de tu vida. Hoy tenemos un contenido muy nuevo, muy especial, algo dinámico, algo que va a impactar tu vida y que te vas a acordar de que Dios ama verdaderamente los pastores. Y hoy vamos a hablar del Día del Pastor. Así que quédate con nosotros porque hoy vamos a hablar del Día del Pastor. Así que vamos a esto. Dios le bendiga. Estoy aquí esta vez con mi amado esposo Ángel Inver, quien les habla Rosana Santana. Como ya bien les dijo, vamos a tratar un tema sumamente importante para nosotros los creyentes, amados de la fe. Pues vamos a hablar acerca del pastor, ya que hoy se celebra el Día del Pastor, entonces queremos hablar acerca de eso. La importancia que tiene el pastor, un buen pastor. ¿Qué tan importante es tener un buen pastor? Los sufrimientos que pasan los pastores, las cosas que dejan de hacer, ¿verdad? Para atender a la grey, entre otras cosas. Así que vamos a leer la palabra del Señor en Juan capítulo 10, versículo 7 en adelante. Amén. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tenga en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ven venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas. Gloria y la dispersa. Santo Dios. Vamos a hacerle una oración, ya que escuchamos esas hermosas palabras de la Biblia, de lo lindo que es el pastor. Padre, te adoramos, te bendecimos. Tuya es la gloria, tuya es la honra, Dios mío. Mira las palabras hermosas que vamos a dirigir a través del Día del Pastor, para que cada congregación, cada persona tenga la capacidad, tenga el amor de poder dar la oportunidad de servir, Señor, con amor, con devoción. Mira todo lo que vayamos a decir, todo lo que vayamos a hablar, que sea tú poniendo, Dios mío, de tu Santo Espíritu para todo lo que hablemos y todo lo que redactemos por este lugar, ya que este día es un día especial para los pastores, y que cada miembro, que cada persona pueda también transmitir, Señor, un mensaje de vida, un mensaje capaz de demostrar de que el pastor también es un ser de carne y hueso que padece como otras personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a hablar del Día del Pastor. Para mí, hablar del Día del Pastor es como hablar de un padre que me da o me ha dado las instrucciones, ha sido un buen ejemplo, ha sido una persona maravillosa, y poder decir un pastor me da a entender a mí que yo como oveja debo de saber de que estoy bajo una autoridad que es de mi pastor. Y puedo decir que gracias a Dios, el que se le llegó a la mente de decir el Día del Pastor, ya que muchas veces los pastores sufrimos o sufren mucho los pastores, y la gente muchas veces no lo sabe. Muchas veces la gente acude al llamado del pastor con convicción. Hay gente que no sabe la responsabilidad de un llamado, ser pastor, en tal punto de que cuando Dios llama a un pastor, lo llama para que realmente, como mi esposa había leído, que dé su vida por las ovejas. Por eso hoy en día vemos los pastores a veces cansados, agotados. Por eso vemos a veces los pastores
que cualquier problema se lo echan encima, arriba. Pero déjeme decirle algo, que el pastor, muchas personas y pocas se hacen amigos del pastor. Y eso es interesante saberlo, porque la gente muchas veces busca al pastor nada más cuando tiene una situación, nada más cuando tiene un problema, una situación. Y por eso yo quiero dejar ahora a mi esposa para que ella me diga qué le ha parecido su pastor en estos últimos tiempos. Bien, mira, yo considero que ser un pastor no es tú engancharte. Ser un pastor es una vocación, un llamado que tengas de parte del Señor. Y hoy día, si nos podemos analizar el ambiente, hay muchos pastores que dicen ser pastores y no lo son. Pero también conocemos a muchos que sí aman la obra del Señor y aman sus redil. Amén. Como he conocido varios pastores, principalmente el mío, ya que yo vengo de otra iglesia donde fui pastoreada por Moisés Avelino y tengo muchos recuerdos hermosos de él. Fue un excelentísimo pastor, pero también ahora que me casé contigo, Moret, y ahora tengo la dicha y el privilegio de ser pastoreada por Eduardo Angulo, un excelentísimo pastor. Amén, así es. Que es muy cuidadoso en todo lo que dice, en todo lo que habla, en todo lo que aconseja, inclusive hasta la forma de caminar, de actuar, en todo es muy cuidadoso. Y yo deseo de manera especial que Dios bendiga a mi pastor Eduardo Angulo, ya que es una persona muy prudente en la fe y tiene muchas características de lo que hemos hablado aquí, porque aquí donde hemos leído, More, dice que Jesús es el buen pastor, dando en primer lugar una buena enseñanza de cómo debería comportarse un pastor, de cuáles son las actitudes que debe ser un pastor cuando venga alguien que quiera arrebatar a sus ovejas, que quiere hacerle daño. Y yo te quiero hacer una pregunta, ya que respondí la que tú me hiciste. ¿Cuáles son las características que definen a un pastor? ¿Cómo yo me doy cuenta que un pastor ha sido llamado por Dios, conforme a lo que leímos? Bueno, primeramente tenemos un ejemplo bíblico de que el llamado del pastor, él no lo anda buscando, sino que es elegido por Dios, porque nos recordamos en la Biblia cómo Dios llamó a David. David estaba pastoreando las ovejas de su padre y de repente Dios ya había mandado al profeta Samuel para ungirlo. Y muchas ocasiones vemos en la Biblia de que muchas veces el pastor que Dios llama en su mente humana no piensa que va a ser pastor. Ahora, cuando Dios ve el llamado y esa persona lo acepta con convicción, lo primero es que debe de aceptar ese llamado con convicción. Entonces, cuando tú aceptes ese llamado con convicción, entonces Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas. Te va a dar la capacidad, te va a dar el desenvolvimiento, como se lo dio a aquellos hombres. Porque David, a pesar de que fue rey, primero fue pastor de ovejas. Quiere decir que David tenía el cuidado de las ovejas. David agarraba un león y si tenía que matarlo y desconyuntarlo, igual que cuando venían los osos, entonces el pastor está llamado a aceptarlo con convicción. Ahora, no es lo mismo que a ti te llamen una persona humana y que pueda haber un talento o algo de ti y te ponga a pastorear. Puede hacer que tú te enganches y en el camino Dios pueda ayudarte, pero no es lo mismo que Dios mismo te llame a eso para pastorear. Y con cuidado hay que tener con certeza eso también, que el llamado del pastor es uno de los cargos más grandes y más importantes en la palabra de Dios. Un pastor no es cualquier cosa. Tenga mucho cuidado, hermano, amigo, que nos ve por este lugar, donde usted quizás de repente coge una calumnia, o sea verdad o sea mentira, y usted diga algo en contra de un pastor, porque Dios tiene el cuidado, hermano, de los pastores. Así que aceptar esa convicción de Cristo es lo mejor, porque Dios lo va a ayudar. Sí, mira, y aquí relata bien las características que debe de tener el pastor.
Tú mencionaste una y es ser elegido por Dios. Pero también yo entiendo de que cuando uno es elegido por Dios o los pastores son elegidos por Dios, entran en una capacitación, porque no todo el mundo puede ir a pastorear. Porque Dios me llamó, porque ya yo soy pastor. Ok, Dios me eligió. No, pero espérate, tú tienes que entrar en una capacitación para tu pastorear. O sea, eso no es que tú eres miembro y ya mañana tú eres pastor, no. Tú debes de llevar un proceso para tú acaparar, es verdad, la multitud, estar atento a tus miembros, estar al frente de una grey no es fácil. Entonces, por eso, yo entiendo que necesitas, en segundo lugar, entrar en un proceso de capacitación por Dios. Y hay otra característica, y es que dice bien aquí, el versículo 11 de Juan capítulo 10, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. No es que literalmente va a dar su vida, ok, la voy a entregar, no, pero hace referencia más bien en que cualquier lobo que venga a hacerle daño a tu oveja, tú tienes que estar al frente. Y es por esto que los pastores viven pendientes de la más mínima cosa para cuidar de nosotros. A veces uno dice, wow, pero ¿por qué el pastor está encima de mí? ¿Por qué me llama? ¿Por qué está tan pendiente? Es que él tiene el compromiso de parte del Señor de estar atento a ti, de velar por ti. Y dice el versículo 12, porque ángel aquí denota las características que no tiene el buen pastor. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, claro, que no es puesto por Dios, de quien no son propias las ovejas, ven venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Sí, porque ahí entra. Discúlpame, hacíamos mencionar las características de los que son pastores, pero ¿cuáles son las características de los que no son llamados pastores o que no tienen el llamado pastor? Asimismo, el que no tiene el llamado pastoral no va a poder soportar o aguantar la prueba en medio de lo que Dios de una forma llama a los pastores, que lo prueba. Porque fíjese algo, los pastores pasan situaciones tan precarias y tan difíciles. Por eso hoy en día cualquier persona puede ser pastor, pero en la antigüedad no cualquier persona podía ser pastor. Porque el pastor tenía que tener primeramente un requisito, que era el llamado de Dios, primera parte. Cuando una persona no tiene el llamado de Dios y se engancha a ser pastor, cualquier situación que le venga dentro de la congregación se va a ir y va a dejar las ovejas con el problema. Entonces, lo que Dios trata de que nosotros podamos entender a través de este día, que es un día maravilloso, del día del pastor, es que tenemos que tener un cuidado, una consideración de que es una persona elegida por Dios. Ahora, por eso hay lugares y hay concilios y hay países que si tú no tienes la capacidad o el llamado que ellos puedan ver en ti de ser pastor, o no pasa por un instituto bíblico ahora en estos últimos tiempos, tú no puedes ser pastor. Ahora, ahí entra lo que es la parte humana, y entendemos que cuando Dios te llama, no necesita quizás de un instituto bíblico, no necesita nada de eso, y Dios en el camino, no, y Dios en el camino, así Dios te capacita. O sea, tú entras en un proceso con Dios. Exactamente, porque la gente a veces dice, no, porque no hay que tener un instituto bíblico para ser pastor ni nada de eso. Claro, es real, pero ahora se necesitan personas capacitadas para ejercer el pastorado, porque inmediatamente una persona que no esté ahora mismo casado, que no tenga hijos ni nada, y Dios lo llama al pastorado, cuando le encuentre una situación matrimonial, cuando le encuentre una situación con hijos, cuando le encuentren con situaciones diferentes y no tenga la capacidad, pues entonces va a poder, no, quizás Dios le dé la capacidad, pero no va a tener las herramientas que quizás se necesita madurar para ser pastor. Sí, pero espérate. Hay mucha gente que se está llevando de que Dios me llamó y
y el instituto bíblico lo está esperando ahí. Porque si me supongo yo que si ya Dios te llamó, y debe de capacitarte. Yo entiendo que tú debes de capacitarte porque tú lo estás haciendo, tú lo estás diciendo. Debe de haber una capacitación específica. Por ejemplo, Dios te ilumina, Dios te guía, pero oye, hermano, si ahí hay un instituto bíblico, tú puedes hacer tus cursos extras bíblicos. Claro que son de buena ayuda, porque ahí tú va a haber herramientas que te van a llevar a tu poder contrarrestar y a llenarte del conocimiento después de Dios. Porque hay pastores que hoy en día tienen 30 y 40 años y no pasaron por ningún instituto bíblico, pero ellos tuvieron que pasar unas situaciones muy precarias porque no sabían cómo lidiar y cómo hacer. Y Dios le dio la victoria porque Dios lo llamó. Pero hay otros que se enganchan a pastorear. Entonces ahí es que entra el detalle, que cuando tú eres enganchado, entonces tú no vas a aguantar ningún tipo de problema, porque tú vas a decir, no, pero si esto es así, por aquí, que más cerca. Entonces el detalle de este mensaje, el detalle de todo esto, es que hay que darle prioridad, mis hermanos, en su congregación a su pastor o a su pastora. Ame a su pastor, cuide a su pastor, dele la mano amiga. Cuando algún detalle que le voy a decir, la gente, usted me puede condenar, me puede criticar, me puede decir lo que usted quiera, pero le voy a decir algo. El pastor es pastor en su congregación, porque hoy en día la gente, después que el pastor sale de la casa, después que el pastor sale de la iglesia, siguen con la misma situación, llamando al mismo pastor, llamando esto. Mírame, y le voy a decir algo. Su pastor es pastor en la iglesia. ¿Para qué? Para que usted pueda organizarse y él darle un buen consejo y usted pueda andar por la derecha. Después de ahí, el pastor, después de la iglesia, el pastor es un ser humano. Sí, pero espérate, no voy contigo. Porque el pastor, cuando salga de la iglesia, también debe ser pastor. Sí, pero yo no te estoy hablando de que no lo sea. Yo te estoy llamando es que la gente, después que ya le presenta una situación al pastor dentro de la iglesia, ya el pastor está en su casa. Sí. Y no espera que el pastor llegue todavía a la iglesia, cuando ya él lo está llamando para otro tipo de situación. Al pastor usted puede llamarlo para 4, voy a poner 4. Si se le murió un familiar, si hubo un accidente, si alguien está enfermo, o si una oveja le pasó algo. Pero usted no podía presentarle al pastor por mínima cosa, situaciones donde ese hombre también es una persona de carne y hueso. El pastor es un ciudadano, el pastor padece, el pastor come, el pastor bebe jugo, el pastor tiene que recrearse, porque el pastor tiene familia también. Entonces hay congregaciones que nada más ven al pastor, hasta en su casa es mi pastor. Cuando ese pastor salió de ahí, ese pastor puede convertirse en tu papá, en tu amigo, en tu hermano, es un familiar, puede invitarlo a comer, puede invitarlo a cenar, puede invitarlo a recrearse. Porque la gente hoy en día ven a los pastores como Dios y los pastores no son Dios. Los pastores están para ayudarnos a nosotros como ovejas, para guiarnos. Y nosotros que a veces somos cabeza dura, a veces que andamos por ahí sin decirle al pastor, haciendo decisiones que debemos de consultarla. Entonces cuando nos pasan una situación, ahí queremos llamar al pastor. Así es, mire, yo estoy sumamente agradecida en mi vida por lo que Dios ha hecho en mí y en mi familia, porque hay personas clave que Dios coloca en nuestra vida para bendecirnos, y una de esas personas son los pastores, quienes nos guían, nos aconsejan, nos dicen, mira, hija, yo creo que así tú puedes hacer las cosas. Entonces, esos pastores hay que valorarlos, hay que apreciarlos. Nosotros no podemos ser cabras, tenemos que ser ovejas. Amén. Dejarnos guiar por nuestros pastores. Así que yo les exhorto a ustedes que nos escuchan, sean ovejas y no cabras. Dejémonos llevar por ese buen pastor que nos quiere encaminar a la salvación. Así que muchas gracias. Eso es todo por el momento. Disfrútenlo y nítido. Dios te bendiga, Dios te guarde, disfrute su pastor a todo dar y a todos los líderes de su congregación. No solamente el pastor, porque el pastor también tiene
cuerpos oficiales como los diáconos, obreros, misioneros, predicadores, exhortadores, evangelistas, apóstoles, como usted quiera llamarlo. Pero esos líderes que están puestos por Dios, ámelo ricamente, porque Dios es maravilloso y cuando amamos la grey de Dios, Dios nos bendice de una manera especial. Dios te bendiga. Si viste este contenido, dale like, suscríbete, reenvía el link y síguenos apoyando, que viene más contenido rico para la gloria y honra del Señor. Dios te bendiga. Amén.